Dice que una maestra le dice a sus alumnos, le estaba enseñando sobre las matemáticas y le dice, si tengo una mano 3 sandías y en la otra mano 3 sandías, ¿qué tengo? Unas manos grandotas, le dice. Una manos grandotas. Los chistes de enseñanza son interesantes. Dice que la maestra también le dice a su alumno, hijo, si en el verbo, en la conjugación de los verbos, dice, si yo como, conjugando el verbo, yo como papas, tú comes papas, él come papas, nosotros comemos papas, ellos comen papas, ¿en qué tiempo está? En tiempo de papas, maestra. En tiempo de papas. Y también hay otro chiste de enseñanza. Había una maestra feíta, y entonces se le dice a sus alumnos, a su alumnito sobre todo, le dice, si en el verbo, si yo digo en esta oración, si digo, yo busco novio, ¿en qué tiempo está? En tiempo perdido, señorita. Claro, tiempo perdido. Bueno, este chistecito viene a propósito del Evangelio. ¿De qué trataba el Evangelio? ¿Se acuerdan? Dice que Jesús estaba enseñando y la gente se quedaba admirada de su enseñanza porque enseñaba con autoridad. No como los fariseos. Y la pregunta es, ¿cómo enseñaban los fariseos? Los fariseos enseñaban con hipocresía. Recordarán que una oportunidad el Señor dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, ¿no? Es decir, que eran incoherentes, decían una cosa y hacían otra cosa. Eso sucede con nosotros a veces también. Hay padres de familia que le dicen a su hijo, nunca se miente. Cuando viene el cobrador, dile que no estoy. Y el niño que aprendió la lección dice, mi mamá que no está. Yo recuerdo el caso de un muchacho que tenía mucha rabia, mucho odio a su papá. Y el odio le tenía porque le pegaba. Y no le tenía cólera porque le pegaba propiamente, sino porque ellos tenían el agua en el frigidero, en una botella. Entonces el chiquillo tomaba el agua y la botella y tomaba el agua a pico de botella. Y cuando el papá lo encontraba así, le castigaba, le decía que no tiene que ser así, que no sea cochino, que no sea asqueroso. Y lo que le molestaba, como le decía, no era el castigo que le daba a papá, sino sino que cuando el papá sí tomaba la botella y tomaba el agua a pico de botella, pues había una hipocresía y una incoherencia entre lo que decía. Si él quería enseñarle que el chiquillo tome el agua en el vaso, pues que él coja la botella, vierte el agua en el vaso y tome, y así enseña con la palabra y con el ejemplo, ¿no? Entonces los fariseos eran hipócritas, enseñaban con hipocresía. En cambio Jesús, su enseñar era coherente. Él lo que decía, lo hacía. Dicen que las bienaventuranzas son una fotografía del alma de Jesús. Cuando dice felices los pobres, Él es feliz en la pobreza. Cuando dice felices los perseguidos, Él es feliz en la persecución. Cuando dice felices los que sufren, Él es feliz en el sufrimiento. Jesús fue extremadamente coherente. Él lo que decía, lo hacía, y esa coherencia lo lleva hasta el extremo. Él recordarán que nos enseñó a perdonar a los enemigos. Dijo, perdonen a los enemigos, amen a sus enemigos. Entonces lo que él predicó en la cruz lo vemos de una manera tan clara cuando él está ahí en la cruz y toda la gente, los crucificados, los que lo crucificaban vertían amenazas, maldades, maldecían a sus verdugos. Jesús extiende la mano y es capaz de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí vemos una coherencia extrema de Jesús. Vamos a pedirle en este día al Señor para que nos conceda esa gracia de ser coherentes.